Buenos días, Perla. Buenos días, Sandra. ¿Qué motivos te impulsaron a realizar tus estudios en lugares tan diferentes entre sí como Israel y París? Bueno, Israel fue una decisión que tomé para empezar a estudiar la carrera. Yo antes había estudiado lo que ahora son empresariales, porque yo soy de Melilla y en Melilla no tienes acceso a la universidad y de cualquier forma tienes que salir de ahí para hacer una carrera universitaria. En ese tiempo allí se podía hacer profesorado mercantil, que es lo que ahora es empresariales, que lo hice en 2 años, y con 19 años le dije a mi padre que me iba y busqué una beca y me dieron una beca porque yo soy judía de origen y el judaísmo, pues hay una organización que te dan beca fácilmente, y conseguí una beca para realizar los estudios en Israel y me presenté a un examen, me admitieron y entré directamente sin saber hebreo y estudié el bachelor en química física en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y así fue el origen de mis estudios, de cómo empecé a estudiar allí. ¿Puedes decirnos brevemente cómo fue tu proceso de adaptación al nuevo país y a la universidad escogida para ampliar tus estudios? Proceso de adaptación, bueno, al principio fue muy difícil, evidentemente, y era un tiempo, yo me fui en el año 69, que fue después de la guerra de los 6 días, y la verdad es que fue difícil por la tensión en la que se vivía el país. Lo que pasa es que la universidad era como un remanso de paz y vivíamos ahí dentro, y entonces de alguna forma pues eso ayudó bastante, y lo que decidí fue dedicarme a estudiar ahí. Pasados los 3 años me volví a España y convalidé fácilmente los estudios en la Autónoma, porque empezaba con Israel. El sistema de estudios es el mismo que en Estados Unidos: haces bachelor, máster, doctorado, etcétera, 3 años, 2, y vas estudiando. Entonces a los 3 años me volví, primero estaba muy sola y echaba mucho de menos a toda la familia, mi vida en España sobre todo, y lo primero que traté fue en el mes de agosto fue de convalidar todos los estudios y ver si tenía algún problema. Intenté hacerlo en la Complutense y el sistema pues era muy distinto, porque era una carrera de 5 años y era complicado. Entonces fue cuando me enteré que abrían una universidad nueva y le mandé el currículum al rector y me llamaron en agosto que me convalidaban todo. Entonces seguí ya en la Autónoma y fui de la segunda promoción de la Autónoma, aunque terminé la carrera bien a los 2 años. En el 74, en junio del 74 terminé la carrera. Y nada, y después ya me quedé a hacer ahí el doctorado, que conseguí hacerlo en 2 años, y fui la primera doctora de la Autónoma, aunque era de la segunda promoción, pero leí la tesis, la primera alumna doctora de la Autónoma, y al día siguiente de leer la tesis me fui a hacer el postdoc a París, y directamente estuve en París, hasta me casé en París, y me volví ya de profesora a Madrid en el año 78. ¿Fue difícil el proceso de reincorporación a España después de haber estado tanto tiempo? Sí, fue difícil, porque cuando llegué, pues ya vine embarazada cuando me volví, y sí sentí una discriminación muy fuerte por ese hecho, porque yo era la primera alumna, la primera promoción, de la segunda promoción, pero tenía el primer expediente, me habían dado la primera beca de la Autónoma. Y bueno, que ya estuviera embarazada, alguien se molestó, y pensando que iba a dejar de trabajar, y de hecho tenía un contrato que se acabó ese agosto de ese mismo año, el mismo día que di a luz a mi primer hijo. Y entonces me fui de la universidad y estuve trabajando en la central nuclear esta de Valdecaballero. Estuve como ingeniero de seguridad unos meses hasta que conseguí una plaza en la Politécnica en el mismo año, en noviembre de ese mismo año, el 79, de profesor agregado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Montes, y estuve 4 años ahí hasta que vine aquí a Teleco en el 83. ¿Se reconocía y valoraba en España la experiencia de haber realizado estudios fuera? En sitios sí, en sitios no. La Autónoma es una universidad que nació, como de alguna forma, para decirlo, de la nada, mediante profesores que venían de distintas partes del mundo. Generalmente trajeron, por lo menos en la Facultad de Ciencia, que es la que yo conocía muy bien, pero también pasaba en las otras. Se creó un ambiente formado mayoritariamente por gente que venía pues de Estados Unidos, de Inglaterra, es decir, personas que se habían ido a trabajar fuera, que llevaban mucho tiempo, que tenían un gran currículo investigador, por lo tanto venían con un ánimo distinto. Eso se aplacó con los años. Pero fue una realidad, y ahí sí se valoraba muchísimo que la gente se fuera fuera. Por eso yo me sentí muy bien en la Autónoma. Cuando fui a estudiar ahí no encontré mucha diferencia con los planes de estudios de Israel y me adapté muy bien, aunque los estudios eran más light en España que allí.
De hecho, estudié a la vez, casi hacia el segundo ciclo, me estudié prácticamente a la mitad de la carrera de farmacia porque me convalidaban y después ya la dejé con la tesis. Pero sí se nota, sí se nota la diferencia, o se notaba en ese tiempo la diferencia entre la valoración de las personas, el irse fuera, el formarse con profesorado distinto, el vivir en laboratorio distinto, algo que es muy usual hoy en día, que la gente lo tiene muy asumido. En ese tiempo era muy raro que la gente se fuera. Yo creo que fui una de las pocas que me fui a estudiar fuera, pero para mí era lo natural, o sea, eso era bastante natural. Cuando volví, pues de alguna forma te encuentras como que has perdido el sitio. Como que eso es lo que me pasó de alguna forma, el sistema un poco de grupos, y cuando dejas el hueco te lo coge otro y ya has perdido el hueco, no se valoraba, estaba como desfasada, desclasada del sitio, y en la Politécnica eso era casi peor cuando llegué. O sea, ese tipo de cosas no se valoraba, pero yo no entendía la investigación, sigo sin entenderla. Sin que alguien se vaya fuera y aprenda de otras personas y sobre todo conviva con otras personas y visite a mucha gente. Eso creo que es fundamental para poder seguir adelante uno su propia investigación. ¿Has seguido manteniendo algún tipo de relación, bueno, personal o profesional, con el país extranjero, con la universidad? Sí, totalmente, hasta hoy en día. Con Israel hasta hoy en día. Sigo viajando muchísimo, trabajo con la gente de ahí, he trabajado siempre y colaboro, pues de hecho, el que era compañero mío de estudio fue el director del departamento, el director prácticamente de la facultad, y hemos seguido trabajando siempre, somos muy amigos. Pero además de eso, con París, que fue donde me fui a hacer el postdoctoral, que estuve 2 años en la Universidad de París-Sud, lo que es Orsay, he trabajado con ellos durante 20 años. De hecho, nos dieron el primer proyecto Science de Europa, poco después de volverme yo del postdoctoral, estando ya aquí en la Politécnica, y siempre ha sido a través del grupo de París, que era un grupo muy potente y muy bueno, y trabajamos en colaboración pues más de 20 años, hasta que me incorporé al Instituto de Energía Solar, que cambié de área de trabajo. Sí. ¿Cuál es el balance final de tu experiencia? ¿Ha marcado tu vida en algún sentido? Sí, totalmente, yo soy muy atípica. Sí, totalmente. El hecho de haberme ido fuera y haber estudiado modifica tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte con la gente. España estaba muy cerrada en esos años, y aunque había muchas personas que habían hecho exactamente lo mismo que yo, para una mujer era muy distinto. Lo habían hecho muchos hombres, y la mujer en general que habían ido fuera, que me encontré muchísimas por ahí también, españolas, en general formaban parte de una pareja donde los dos eran investigadores y iban juntos. También han habido mujeres como en mi situación, ¿no?, que solas se han ido y que han seguido investigando solas, pero muy pocas, porque el mundo no lo facilitaba, ¿no? La vida en España no te facilita eso. Sobre lo que nos estás contando, ¿te sentías diferente? Sí. ¿Fue en algún momento un inconveniente? No, inconveniente no, pero diferente sí, siempre lo he sido. Sí, claro que he sido diferente. Si eres diferente, porque dentro que no entras en la pauta de comportamiento general, eres diferente para bueno y para malo, para ambas cosas. Pero evidentemente volví a repetir mi experiencia sin ninguna duda, eso está claro. Y además no solo eso, yo animo a todas las jóvenes a hacer exactamente lo mismo, porque hoy en día lo tenéis más fácil. El problema fundamental que le planteo, y eso me gustaría recalcarlo aquí, a las chicas, es que cuando deciden una carrera profesional o investigadora es exactamente igual. Yo hablo desde el punto de vista investigadora, pues porque mi vida ha sido la ciencia, nada más. Lo demás ha sido colateral. Pero la profesional es exactamente igual. Hay una serie de años que tú vas a tener hijos, no obligatoriamente, pero lo vas a tener instintivamente de alguna forma, porque si tienes pareja y te apetece tener hijos, tu vida se va a trastocar totalmente. Entonces hay que ser muy fuertes los primeros años para poder seguir adelante y no tirar la toalla, eso está claro. Y después sigue con tu vida. Entonces la vida, si eres capaz de pasar esos años, puedes seguir con la vida que quieras. La idea es que tú hagas la vida que tú quieras, no la que te imponga la sociedad. Y si eso, a mí en ese aspecto, pues es lo que recomiendo a todas las chicas, que sigan con el mismo ímpetu y ganas que tienen de hacer las cosas antes de que la vida profesional intente modificar su vida personal. Bueno, pues muchas gracias por darnos tu punto de vista de una mujer luchadora y fuerte. Sí. Y eso, pues gracias por tu colaboración. Nada, por Dios, lo que queráis.